En los primeros días, antes de que comenzara el tiempo, antes de que existieran los reinos y las dinastías, Dios dijo, que haya luz. Y desde el silencio absoluto, el universo apareció, abriendo un mundo maravillosamente extraordinario. La llama de la vida brilló de repente, disipando la oscuridad más profunda. El mar se rompió, la tierra emergió del océano y las estrellas brillantes fueron puestas por Dios en el cielo como señales eternas de la creación. Cada parte del universo fue creada de manera perfecta, desde las montañas, los ríos, hasta los animales de formas y especies diversas. Todo, desde los campos verdes hasta los seres en el aire, en la tierra y bajo el mar, recibió la vida que Dios amorosamente les dio. Sin embargo, Dios no solo creó el mundo material, sino también al ser humano, la cima de su obra creativa. De la arcilla, Dios modeló al primer hombre, Adán, y después de soplar su espíritu en él, Adán cobró vida, siendo el único ser capaz de comunicarse con Dios. Dios colocó a Adán en un jardín lleno de frutas dulces, donde todas las necesidades humanas estaban cubiertas, sin enfermedades, sin sufrimiento y, sin duda, sin muerte. El jardín del Edén era la imagen de una vida perfecta, donde Dios y el ser humano vivían en una armonía absoluta. Pero incluso en esa perfección, Dios puso una prueba. Creó un árbol especial, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y le advirtió a Adán que no debía comer de su fruto, porque si lo hacía, moriría. Sin embargo, en la libertad que Dios le dio, el ser humano tenía una elección, y fue esa elección la que condujo a la caída. La serpiente, la encarnación del mal, se acercó a Eva, la primera mujer. Le dijo a Eva que si comía el fruto prohibido, serían como Dios, sabiendo distinguir el bien del mal. Eva fue tentada y, al comer el fruto, no solo desobedeció la palabra de Dios, sino que también dio el fruto a Adán, su esposo, y él también comió. Inmediatamente, sus ojos se abrieron, se dieron cuenta de que estaban desnudos y se sintieron avergonzados. Esta caída no fue solo un error pequeño, sino el punto de inflexión que dio origen a todo el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Adán y Eva, los primeros en recibir la gracia de Dios, lo perdieron todo por el pecado. El jardín del Edén, donde la vida prevalecía, se convirtió en el lugar del cual el ser humano debía alejarse, llevándose consigo el dolor de la separación de Dios. Dios, en su justicia, maldijo al hombre y al mundo, y desde ese momento, la muerte comenzó a aparecer en el mundo que antes era perfecto. Pero en ese mismo momento, Dios dio una promesa de redención. La mujer dará a luz un hijo, y su descendiente aplastará la cabeza de la serpiente. Esta es la primera profecía del Salvador que vendría, quien borraría el pecado y traería esperanza a la humanidad. La historia de la creación y la caída no es solo la historia del ser humano primitivo, sino una lección sobre la libertad, la elección y las consecuencias de desobedecer la palabra de Dios. Nos advierte sobre la presencia del pecado y la necesidad de la redención. Cada ser humano, sin importar la era en que viva, sigue viviendo en un mundo donde la elección entre el bien y el mal continúa. Después de que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, la humanidad comenzó a multiplicarse. Tuvieron hijos, formaron familias y el mundo se fue llenando poco a poco. Sin embargo, aunque a la humanidad se le otorgó una nueva vida, el pecado se enraizó profundamente en su naturaleza, como una sombra que nunca se aparta. El corazón del ser humano, en lugar de mantener la pureza original, se volvió malvado y lleno de maldad. Caín, el hijo de Adán y Eva, es el ejemplo clásico de la caída cuando uno deja que los celos y la ira se apoderen de su ser. Caín y Abel, los dos hijos de Adán y Eva, ofrecieron ofrendas a Dios. Abel, el pastor de ovejas, ofreció los mejores animales de su rebaño, mientras que Caín, el agricultor, solo ofreció frutas de baja calidad. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. En lugar de preguntarse por qué su ofrenda no fue aceptada, Caín permitió que la envidia y la ira lo dominaran. Dios le advirtió que el pecado estaba acechando y deseaba apoderarse de él, pero Caín no prestó atención a la advertencia. En un arrebato de ira, Caín mató a Abel, su hermano, solo por celos y orgullo. Este fue el primer crimen en la historia de la humanidad,
un acto que hizo que la humanidad cayera en una larga serie de errores y destrucción. Cuando Dios le preguntó a Caín por Abel, él mintió, respondiendo que no era responsable de su hermano, pero Dios conocía el pecado de Caín y lo juzgó. Caín fue castigado y se convirtió en un vagabundo sin hogar, y el mundo se oscureció aún más a medida que el pecado continuaba aumentando. Caín traicionó la fraternidad, y como resultado, este mundo se alejó cada vez más de Dios, entrando en un camino de discordia, odio y pecado. Con el paso del tiempo, el mundo se corrompió aún más. Los descendientes de Caín y las generaciones posteriores vivieron en violencia, avaricia y corrupción. El mundo entero estaba lleno de maldad. La humanidad ya no vivía según principios morales, y Dios, en su justicia, no podía seguir observando el pecado desbordante sin actuar. Dios decidió destruir la vida sobre la tierra mediante un gran diluvio, renovando el universo y comenzando de nuevo con una nueva generación. Sin embargo, en medio de la ira de Dios, uno encontró gracia a los ojos de él: Noé, un hombre justo que vivió en un mundo lleno de pecado. Dios ordenó a Noé construir un gran arca, donde él, su familia y una pareja de cada especie de animal sobrevivirían al diluvio. El diluvio, que duró 40 días y 40 noches, eliminó toda la vida sobre la tierra, dejando solo a aquellos dentro del arca de Noé. Cuando las aguas se retiraron, Dios hizo un pacto con Noé y sus descendientes, prometiendo que nunca más usaría el agua para destruir la tierra, y el arco iris se convirtió en el signo de esa promesa. La historia de Caín y el diluvio no solo es una tragedia del pecado, sino también un recordatorio poderoso de las consecuencias de la maldad y la dureza de corazón. Aunque Dios juzgó el pecado, Él siempre tiene un plan de redención para aquellos que confían y obedecen su voluntad. La justicia de Dios siempre se combina con su misericordia, pues Él no quiere destruir a la humanidad, sino salvarla del pecado que ellos mismos trajeron a este mundo. En un mundo lleno de pecado y violencia, donde el corazón de las personas se volvía duro e insensible, Dios encontró a una persona justa, Noé. Cuando todos a su alrededor vivían según sus deseos y maldad, Noé era el único que mantenía su fe en Dios y vivía conforme a sus caminos. Aunque la sociedad de entonces estaba sumida en el caos, con violencia generalizada y la gente sin conciencia moral, Noé permaneció fiel y obediente a Dios. Por ello, Dios vio en Noé un corazón puro, un alma que aún conservaba sinceridad y armonía con Dios en medio de las pruebas de la vida. Cuando Dios juzgó que el mundo sería destruido por el pecado de los hombres, Él ordenó a Noé construir un gran arca, llamada el Arca de la Vida, para protegerlo a él, su familia y los animales que Dios había elegido. Guiado por Dios, Noé comenzó a construir el gran arca en un mundo que aún no conocía lluvias tan grandes. El tiempo pasó, y durante 120 años, Noé no dejó de construir el arca, a pesar de las burlas y desprecios de los que lo rodeaban. La gente no creyó la profecía de Noé sobre un gran diluvio, y lo consideraban un loco al construir un arca en una tierra árida. Pero Noé no vaciló. En medio de la burla y la duda, continuó con la tarea que Dios le había encomendado, porque sabía que la fe en Dios nunca falla. El arca, aunque enorme y extraña a los ojos de los demás, era un símbolo de confianza en Dios, una señal de salvación en un mundo hundido en el pecado. Noé no solo construyó el arca, sino que también predicó el arrepentimiento y llamó a todos a volverse hacia Dios, pero nadie le escuchó. A pesar de que el mundo que lo rodeaba estaba lleno de duda y maldad, Noé mantuvo su fe y perseverancia. Y cuando el arca estuvo terminada, Dios guió a él y su familia hacia adentro, protegiéndolos de su ira. Comenzó la lluvia. No solo las primeras gotas, sino el juicio y la justicia de Dios. La lluvia duró 40 días y 40 noches, cubriéndolo todo, inundando toda la tierra. Toda criatura, desde los seres humanos hasta los animales, fue destruida, excepto los que estaban dentro del arca de Noé. Esto no fue solo un diluvio físico, sino un diluvio de justicia, cuando Dios usó el agua para purificar el mundo del mal y el pecado. Después de que el diluvio pasó y el arca se detuvo en el monte Ararat, Noé y su familia salieron del arca, entrando a un mundo nuevo. Dios les dio un nuevo pacto, prometiendo que nunca más destruiría la tierra con agua. El arco iris en el cielo se convirtió en la señal de esa promesa. Pero la promesa de Dios
no solo fue protección material, sino salvación espiritual, un recordatorio de que, aunque el mundo esté lleno de pecado y oscuridad, Dios siempre tiene un plan de redención para los que confían en Él y obedecen sus palabras. La historia de Noé es la historia de la fe en la oscuridad. Aunque el mundo esté en caos, aunque las personas se burlen y desoigan las advertencias, si confiamos en Dios y seguimos sus caminos, Él siempre nos protegerá y nos guiará a través de todas las pruebas. Es una lección de perseverancia, obediencia y confianza en Dios, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. Después del diluvio, el mundo fue renovado y la humanidad comenzó a multiplicarse nuevamente. Noé y su familia fueron los primeros en reconstruir la vida en la tierra. Dios les dio el mandato: sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. La humanidad comenzó a desarrollarse, pero aunque el mundo había sido purificado, el corazón de las personas no cambió. Aunque los descendientes de Noé llevaban consigo la promesa de Dios, la libertad y el poder seguían llevando a las personas por el camino de la arrogancia y la soberbia. Con el aumento de la población, los humanos comenzaron a sentir su poder y actuaron con orgullo. Un grupo de personas, en lugar de seguir el plan de Dios, decidió construir una gigantesca estructura para afirmar su posición. Construyeron una torre altísima, conocida como la Torre de Babel, con el objetivo de hacer que nuestro nombre se haga famoso y no ser dispersado sobre la faz de la tierra. Esta torre no solo era una gran obra arquitectónica, sino también un símbolo de la arrogancia y la autocomplacencia humana, un desafío al poder y la justicia de Dios. La Torre de Babel no solo era una construcción física, sino también un símbolo de la oposición a Dios. Las personas que construían la torre no solo querían hacer una obra impresionante, sino alcanzar el poder supremo, incluso tocar el cielo, superando los límites humanos. Ya no conocían la humildad ante Dios, sino que se creían capaces de conquistar todo, incluso a Dios mismo. Querían construir un nombre para sí mismos, en lugar de glorificar a Dios. Mientras los humanos se concentraban en construir la torre, Dios vio su arrogancia y sabía que si continuaban así, dejarían de respetarlo. Por lo tanto, Dios decidió intervenir en su plan. Descendió y confundió sus lenguas, de modo que ya no podían entenderse entre sí. Una persona hablaba un idioma, otra hablaba otro, y la discrepancia lingüística les impidió continuar con la obra. La Torre de Babel, en lugar de acercar a la humanidad a Dios, se convirtió en el origen de la dispersión. Los seres humanos, incapaces de entenderse entre ellos, fueron dispersados por toda la faz de la tierra. Este fue el primer momento en la historia de la humanidad en el que la dispersión ocurrió de manera clara. Desde entonces, comenzaron a formarse diferentes pueblos y culturas, cada uno hablando un idioma distinto y viviendo en lugares separados. La gente ya no podía unirse ni cooperar tan fácilmente como antes. En lugar de construir una civilización grande y armoniosa, los seres humanos se dividieron y cada grupo creó su propio mundo. La historia de la Torre de Babel es una lección profunda sobre la arrogancia humana. Los seres humanos a menudo piensan que su poder es ilimitado y que pueden superar cualquier límite. Sin embargo, Dios siempre tiene una forma de recordarnos que todo poder le pertenece a Él y que no podemos superar los límites que Él ha establecido. Cuando no sabemos respetar a Dios y nos ponemos por encima de Él, la dispersión y el caos siempre ocurrirán. De la misma manera, cuando no tenemos humildad y solo buscamos la gloria para nosotros mismos, enfrentaremos las consecuencias de nuestra arrogancia. La Torre de Babel también es una lección sobre la división en la sociedad. Cuando los seres humanos rechazan el liderazgo y el plan de Dios, cuando la arrogancia y la autocomplacencia dominan, la división será inevitable. Aunque la tecnología y la sociedad avanzan, si olvidamos el origen y el propósito de la vida, siempre nos enfrentaremos a la dispersión y a la falta de verdadera armonía. La historia de la Torre de Babel nos recuerda la importancia de mantener la fe, la humildad y siempre recordar que todo está en las manos de Dios. Después de que la humanidad fuera dispersada y el mundo continuara sumido en la maldad, Dios no abandonó a la humanidad. Decidió elegir a una persona, alguien que sería la raíz de una nación, alguien que llevaría consigo la promesa de la redención para todas las naciones de la tierra. Esa persona fue Abraham, quien se convirtió en el patriarca del pueblo de Israel y de todos aquellos que creen en Dios.
La historia de Abraham es una historia de fe, obediencia y confianza en la promesa de Dios. A pesar de las dificultades, pruebas y dudas, Dios llamó a Abraham, quien en ese momento se llamaba Abram, a dejar su hogar, su familia y toda la seguridad de una vida ya predestinada, para ir a una tierra que Dios le mostraría. Abraham no sabía a dónde iba, no sabía qué le deparaba el futuro, pero obedeció y caminó en fe. Dios le prometió a Abraham: «Haré de ti una gran nación, y por ti serán benditas todas las naciones de la tierra». Esta es la promesa más importante que Dios le dio a Abraham, una promesa de gran alcance, no solo para Abraham y su descendencia, sino también para toda la humanidad. La obediencia de Abraham no solo se demostró en su decisión de dejar todo para seguir la llamada de Dios, sino también a lo largo del desafiante viaje que tuvo que atravesar. A pesar de enfrentar muchas dificultades y obstáculos, desde el hambre y la guerra hasta la falta de hijos, Abraham siempre mantuvo su fe en la promesa de Dios. Pero la prueba más grande que Abraham tuvo que enfrentar fue cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo único, Isaac, como un holocausto para él. Esta fue una prueba extremadamente dolorosa para Abraham, porque Isaac no solo era su hijo único, sino también el niño por quien Dios había prometido que surgiría una gran nación. Aunque no entendía completamente el significado de este mandato, Abraham no se quejó, sino que obedeció a Dios. Subió con Isaac al monte Moría, preparado para ofrecer a su hijo como sacrificio. En el momento de máxima tensión, cuando el cuchillo de Abraham estaba a punto de caer sobre Isaac, Dios lo detuvo y le dijo: «No le hagas daño, porque ahora sé que temes a Dios». Dios proveyó un carnero para sustituir a Isaac, y esta acción no solo mostró la total confianza de Abraham en Dios, sino también fue una señal de la redención que Dios llevaría a cabo más tarde a través de su propio Hijo. La promesa de Dios fue confirmada una vez más, y Dios dijo: «Te haré una nación innumerable, como las estrellas del cielo y la arena del mar, y por ti serán benditas todas las naciones de la tierra». Esta es la promesa de una descendencia que dará lugar a una nación, y de esa nación el mundo recibirá la salvación. Esta promesa no solo se refería a una nación física, sino también a la promesa del Salvador que vendría de la descendencia de Abraham, para que por él todas las naciones de la tierra fueran bendecidas. La historia de Abraham también es un testimonio de la fidelidad de Dios. Aunque el camino que Abraham tuvo que recorrer estuvo lleno de dificultades y pruebas, Dios siempre mantuvo su promesa y protegió a Abraham en cada paso. Abraham, con su fe firme, se convirtió en el padre de la fe para todos aquellos que creen en Dios. Su historia no solo es una lección sobre la confianza absoluta en Dios, sino también un recordatorio de que, aunque enfrentemos dificultades, Dios nunca nos abandonará y siempre tiene un buen plan para aquellos que son fieles a Él. La promesa de Dios a Abraham sigue viva a lo largo de la historia y ha guiado a todos aquellos que creen en Dios a través de las generaciones, desde Abraham hasta Jesucristo, el descendiente de Abraham, el Salvador de la humanidad. Isaac, hijo de Abraham, es el heredero de la promesa que Dios le dio a su antepasado. Sin embargo, el viaje de Isaac no solo se trató de una herencia material o poder, sino que fue un viaje de fe y sacrificio. Siendo hijo de Abraham, quien fue elegido como el patriarca del pueblo que Dios prometió bendecir, Isaac llevaba consigo una gran responsabilidad, no solo física, sino también espiritual. Pero detrás del nombre de Isaac se encuentra una historia de obediencia a Dios y de cómo la fe se demuestra a través de las pruebas que él tuvo que enfrentar. Isaac no fue el único que tuvo que enfrentar desafíos. Cuando era joven, fue testigo de la obediencia absoluta de su padre, Abraham, cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, su propio hijo, como ofrenda. Este evento fue una de las mayores pruebas de fe para Abraham, pero al mismo tiempo fue un momento clave en la vida de Isaac. Aunque era un niño que no comprendía completamente por qué debía ser sacrificado, Isaac obedeció a su padre sin protestar. El sacrificio de Abraham no solo fue un símbolo de la fe absoluta en Dios, sino también una profecía sobre el Salvador, cuando algún día Dios sacrificará a su hijo por la humanidad. Aunque no fue él quien llevó a cabo el sacrificio, Isaac desempeñó un papel crucial en la manifestación de la fe en la familia. Cuando Dios pidió a Abraham sacrificar a Isaac, este evento no solo fue una prueba para Abraham, sino también una afirmación de la relación entre Dios y su pueblo, que en todas las circunstancias
Dios siempre cumplirá su promesa. Cuando Abraham se preparaba para ofrecer a Isaac, Dios detuvo su mano y proveyó un carnero como sustituto. Esto no solo fue un acto de redención, sino también una señal de la redención futura a través de Jesús, el Hijo de Dios. Isaac no solo fue el heredero de la promesa, sino también el testigo de la fe de su padre ante Dios. Su vida continuó con desafíos y bendiciones que Dios había prometido. Después de la muerte de Abraham, Isaac se convirtió en el líder de la familia y el protector de la promesa. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de pruebas. Uno de los mayores desafíos que enfrentó Isaac fue el evento de su matrimonio, cuando Dios lo guió a través de un arduo viaje para encontrar a la esposa adecuada. Isaac obedeció completamente la voluntad de Dios, y a través de esto, el pueblo de Israel continuó desarrollándose. Un punto importante en la vida de Isaac fue la continuación de la promesa. A través de Isaac, Dios cumplió la promesa hecha a Abraham de que una gran nación surgiría de su descendencia. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Aunque hubo disputas entre estos 2 hijos, Dios eligió a Jacob, quien más tarde sería llamado Israel, para continuar con su plan. Esto demuestra una vez más que la fe y la obediencia son los factores determinantes en la realización del plan de Dios. La obediencia de Isaac, desde que era un niño en el monte Moría hasta convertirse en el heredero de la promesa, es una lección de fe y sacrificio. A pesar de enfrentar dificultades, pruebas y divisiones en su familia, Isaac se mantuvo firme en su fe en Dios. Su vida no solo es la historia de un heredero, sino también un testimonio de la confianza absoluta en el plan de Dios. La promesa de Dios se cumplió a través de Isaac y continuó a través de las generaciones, recordándonos el poder de la fe y el sacrificio en el viaje de seguir a Dios. Jacob, hijo de Isaac y Rebeca, es una figura destacada en la Biblia, no solo por las acciones audaces que emprendió en su vida, sino también por el proceso de transformación espiritual profundo que experimentó. La vida de Jacob es un viaje desde el engaño y la astucia hacia el cambio y la restauración en el corazón de Dios. Su historia es un testimonio poderoso de perdón, restauración y obediencia a Dios, incluso en los momentos más oscuros. Desde el vientre de su madre, Jacob y su hermano gemelo Esaú ya estaban luchando por el derecho a la primogenitura. Esaú, el hermano mayor, era el heredero legítimo del primogénito según la tradición familiar. Sin embargo, Jacob, con su naturaleza astuta y su deseo de poder, no dejó pasar la oportunidad de obtener la primogenitura. En una ocasión, cuando Esaú regresaba del campo, cansado y hambriento, Jacob aprovechó su situación para engañarlo y hacerle venderle su derecho de primogenitura por un plato de lentejas. Este evento no solo muestra la codicia de Jacob, sino que también refleja las acciones de engaño que seguirían en su vida. La relación entre Jacob y Esaú se tensó cada vez más, y cuando Isaac, su padre, ya viejo y con la vista deteriorada, decidió bendecir a Esaú con la bendición de la primogenitura, Jacob, incitado por su madre Rebeca, engañó a su padre disfrazándose de Esaú para recibir la bendición. Aunque Jacob tuvo éxito en obtener la bendición, este acto de engaño trajo consecuencias graves. Cuando Esaú descubrió la mentira de Jacob, se llenó de ira y juró matarlo. Para proteger a Jacob, Rebeca lo envió a vivir con su tío Labán en Harán, donde estaría a salvo de la furia de Esaú. Durante su viaje, Jacob enfrentó traiciones, engaños y numerosos desafíos, pero fue precisamente en esos momentos de dolor donde Dios comenzó a obrar en su corazón. Al llegar a Harán, Jacob conoció a Raquel, la hija de su tío Labán. Aunque fue engañado por Labán, quien lo forzó a casarse con Lea, la hermana mayor de Raquel, Jacob no se rindió y siguió trabajando para Labán, confiando en la promesa que Dios le había hecho. A pesar de ser tratado injustamente y engañado, Jacob construyó una gran familia, teniendo 12 hijos, quienes serían los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Lo más importante es que durante este proceso, Jacob tuvo un encuentro trascendental con Dios. Una noche, mientras regresaba a casa después de muchos años de vivir lejos de su hogar, Jacob se detuvo junto al río Yabok para descansar. Allí, tuvo una lucha misteriosa con un hombre, quien después Jacob reconoció como Dios mismo. Esta lucha no fue solo física, sino una batalla interna para Jacob, una lucha entre el engaño y la obediencia, entre su pasado lleno de pecado y un futuro renovado. Durante esa noche, Jacob abandonó su engaño
y reconoció su debilidad. Cuando amaneció, Dios le dio un nuevo nombre, Israel, que significa el que luchó con Dios y con los hombres y prevaleció. El nombre de Israel no solo representó una nueva identidad, sino también un símbolo del cambio que había ocurrido en el corazón de Jacob. Esta transformación no solo se vio reflejada en el nuevo nombre, sino también en cómo enfrentó a Esaú, el hermano a quien había engañado. Después de recibir el nombre de Israel, Jacob regresó a su hogar y se encontró con Esaú. Sorprendentemente, en lugar de venganza, Esaú corrió hacia Jacob y lo abrazó, llorando de reconciliación y perdón. Este encuentro no solo restauró la relación entre los dos hermanos, sino que también sirvió como testimonio del poder del perdón y de la fuerza del arrepentimiento. La vida de Jacob, de engañador a Israel, es una conmovedora historia de transformación y arrepentimiento. Dios no solo cambió el nombre de Jacob, sino también su corazón y su vida. Las pruebas que atravesó, los errores que cometió, se convirtieron en peldaños para que él reconociera la necesidad de vivir según el camino de Dios. A través de esto, Dios cumplió su promesa hecha a Abraham e Isaac a través de la descendencia de Jacob, de quien nacería una nación, el pueblo de Israel, a través de la cual la salvación llegaría al mundo. La historia de Jacob, Israel, un hombre que luchó consigo mismo, con Dios y con los desafíos de la vida, es un testimonio de la transformación milagrosa que Dios puede llevar a cabo en cada persona. Nos recuerda que, sin importar cuán oscura haya sido nuestra vida pasada, si abrimos nuestro corazón y obedecemos a Dios, Él nos transformará en nuevas criaturas, capaces de vivir una vida llena de bendiciones y servir según su voluntad. La historia de José es una de las más inspiradoras y profundas en la Biblia, no solo por ser un viaje lleno de desafíos, sino también por ser una lección de fidelidad, paciencia y fe en el plan de Dios. José, hijo de Jacob y uno de los 12 hijos de él, comenzó con un prometedor inicio. Al ser especialmente amado por su padre, José fue favorecido por Jacob, quien le dio una túnica de muchos colores, símbolo de amor y preferencia. Sin embargo, esto mismo fue la causa de los celos y el odio por parte de sus hermanos. José no solo se destacaba por el amor de su padre, sino también por los sueños proféticos que compartió con su familia. En esos sueños, José se veía a sí mismo por encima de sus hermanos, y todos ellos se inclinaban ante él. La presunción en los sueños de José, junto con el amor especial que su padre le brindaba, despertó la envidia en los corazones de sus hermanos. No pudieron soportar ver que José era el preferido de su padre, lo que llevó a una traición lamentable. Un día, cuando José fue enviado para revisar a sus hermanos que cuidaban el ganado, ellos tramaron un plan malvado. Lo capturaron y, en lugar de matarlo como inicialmente habían planeado, decidieron venderlo a una caravana de mercaderes madianitas que viajaban hacia Egipto. Con el poco dinero que recibieron, hicieron algo aún más cruel. Tomaron la túnica de José, la empaparon en sangre y fingieron que lo había matado una bestia salvaje. Jacob, el padre de José, quedó devastado y creyó que su querido hijo había muerto. José, vendido como esclavo en Egipto, comenzó una nueva vida en una tierra extraña, sin familia ni conocidos. Sin embargo, a pesar de las circunstancias duras, José nunca perdió la fe en Dios. El joven fue vendido a Potifar, un alto funcionario de la corte egipcia. A pesar de ser esclavo, José demostró su habilidad y lealtad. Dios siempre estuvo con él, y todo lo que hacía José prosperaba. Potifar se dio cuenta de la habilidad de José y lo puso a cargo de toda su casa. Sin embargo, el mayor desafío para José vino de la esposa de Potifar, quien intentó seducirlo. José, con total lealtad hacia Dios y rectitud, rechazó la tentación, pero la esposa de Potifar, frustrada, lo acusó falsamente, lo que llevó a su arresto y encarcelamiento. Aunque fue injustamente condenado, José mantuvo su fe en Dios y nunca perdió la esperanza. En la prisión, José siguió siendo fiel y talentoso. Cuando 2 funcionarios del faraón, el copero y el panadero, fueron encarcelados, José los ayudó a interpretar sus sueños, predijo con precisión su futuro y pidió al copero que lo recordara cuando fuera liberado. Sin embargo, después de ser liberado, el copero olvidó la promesa hecha a José. 2 años después, el faraón tuvo un sueño desconcertante que nadie pudo interpretar. En ese momento,
El copero recordó a José y se lo contó al faraón. José fue llamado fuera de la prisión y con la ayuda de Dios, interpretó el sueño del faraón sobre 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre severa. El faraón reconoció la sabiduría y la divinidad en la interpretación de José y decidió nombrarlo como el segundo al mando en todo Egipto, solo por debajo del faraón. José, de ser un esclavo abandonado, se convirtió en el hombre más poderoso de Egipto después del faraón. Cuando llegó la hambruna, los hermanos de José llegaron desde Canaán a Egipto a comprar alimentos. José los reconoció al instante, pero ellos no lo reconocieron a él. En lugar de vengarse, José puso a prueba a sus hermanos para ver si habían cambiado. Después de una serie de pruebas, José finalmente reveló su identidad a sus hermanos y los perdonó. José entendió que, aunque sus hermanos lo habían vendido, Dios había utilizado estos eventos para llevar a cabo un plan grandioso, un plan de redención para su familia y para toda la humanidad, ya que José fue el portador de la redención durante la hambruna, protegiendo vidas, incluida la de la nación de Israel. Las palabras de José a sus hermanos: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo pensó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para salvar la vida de mucha gente. Génesis 50:20 son un testimonio de perdón, fe en el plan de Dios y gratitud por las pruebas de la vida. José comprendió que todo lo que sucedió en su vida tenía un propósito y que Dios siempre tiene un plan bueno para aquellos que confían en Él. La historia de José no es solo una historia de redención en tiempos difíciles, sino también una lección sobre el perdón, la perseverancia y la absoluta confianza en la providencia de Dios. La historia de José no solo es un viaje personal de superación del sufrimiento y las pruebas, sino también una lección profunda sobre el poder del perdón y la paciencia en la búsqueda de la reconciliación. Después de que José se convirtió en la segunda persona más poderosa de Egipto, su prueba no solo consistió en servir al faraón y ayudar al pueblo egipcio a superar la hambruna. La sequía no solo afectó a Egipto, sino que también amenazó a su familia en Canaán. Cuando los hermanos de José llegaron a Egipto para comprar alimentos, se produjo un encuentro lleno de emoción y dramatismo que revivió los recuerdos dolorosos del pasado. José reconoció de inmediato a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron a él. Después de tantos años, ya habían olvidado la imagen del hermano que ellos habían traicionado y vendido. En este momento, José se encontraba ante una decisión crucial. ¿Debería vengarse de quienes lo habían hecho sufrir o debería elegir el camino del perdón y la reconciliación? Aunque el corazón de José había sufrido mucho debido a la traición de sus hermanos, eligió el camino del perdón porque sabía que Dios tenía un gran plan en todos estos eventos. José comenzó a poner a prueba a sus hermanos para ver si habían cambiado, si realmente sentían arrepentimiento por sus acciones pasadas. Les ordenó que trajeran a su hermano menor Benjamín a Egipto y les impuso una serie de demandas y pruebas para evaluar la sinceridad de sus hermanos. Durante todo ese proceso, José fue testigo del cambio en sus corazones. Ya no eran los hombres indiferentes y llenos de odio que habían sido antes. Expresaron su preocupación y cariño por Benjamín, su hermano menor al que amaban, y mostraron arrepentimiento por lo que le habían hecho a José. Finalmente, José no pudo contener más sus emociones. En un momento lleno de emoción, reveló a sus hermanos que él era el mismo a quien ellos habían vendido años atrás. Al principio, sus hermanos se asustaron y no podían creer lo que veían, ya que no podían imaginar que la persona frente a ellos era José, el hermano al que habían traicionado. Pero José no les hizo daño, no trató de vengarse. En lugar de eso, les perdonó y, con sinceridad, les dijo: no se preocupen, no se enojen por lo que hicieron. Fue Dios quien los usó para llevarme hasta aquí para salvarles la vida a ustedes y a su familia. José entendió que, aunque sus hermanos cometieron errores, Dios transformó esos errores en parte de su gran plan de salvación. Fue en la traición y el sufrimiento que José tuvo que soportar donde Dios realizó un milagro. En lugar de buscar venganza y condena, José vio lo divino en cada evento y entendió que Dios tiene un propósito en cada prueba que los seres humanos deben enfrentar. Las palabras de José a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo pensó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para salvar a un pueblo numeroso. Génesis 50:20 son un testimonio del verdadero perdón y la fe en la providencia de Dios. José no solo perdonó a sus hermanos, sino que también les ayudó a comprender que, en cada prueba, Dios siempre tiene un plan mejor.
El perdón de José no solo fue una liberación para él, sino también una reconciliación para toda la familia, el comienzo de un proceso de restauración familiar tras años de separación y sufrimiento. El encuentro entre José y sus hermanos fue un momento de restauración. No solo sanó la relación entre ellos, sino que también fue un milagro del perdón en la vida humana. José demostró que, incluso frente al dolor más profundo, el perdón es el único camino hacia la sanación, no solo en la familia, sino también en el corazón de cada persona. El perdón de José también es un reflejo del perdón más grande que Dios tiene para la humanidad a través de Jesucristo, su Hijo, quien murió por nuestros pecados. La historia de José es una lección profunda sobre el perdón, la reconciliación y la restauración en las relaciones familiares. Nos recuerda que, aunque la vida esté llena de pruebas y sufrimiento, Dios siempre tiene un plan hermoso para aquellos que confían en Él y viven en amor y perdón. Cuando José murió, dejó un legado no solo en términos de bienes y poder, sino también en su fe y fidelidad a Dios. La promesa que Dios dio a Abraham, Isaac y Jacob continuó viviendo a través de José, y a través de las generaciones siguientes, la promesa de un pueblo amado por Dios, que Él guiaría y protegería, permaneció siempre presente. Aunque José murió en Egipto, siguió creyendo que un día Dios traería al pueblo de Israel de regreso a la tierra prometida, y por esta razón pidió a su familia que llevara su cuerpo de vuelta a Canaán cuando Dios cumpliera su promesa de redención. Antes de morir, José recordó a sus hermanos y descendientes que, aunque estaban viviendo en Egipto, un país donde encontraron vida durante la hambruna, la tierra prometida era el lugar que Dios había preparado para ellos. José les dijo a sus descendientes que un día Dios los visitaría y los sacaría de Egipto para llevarlos a la tierra que Él había prometido a sus antepasados. Dios los visitará, y cuando eso suceda, ustedes sacarán mi cuerpo de Egipto. Génesis 50:24. La profecía de José sobre la redención del pueblo de Israel no fue simplemente una palabra dicha al azar, sino una predicción de un evento trascendental en la historia de este pueblo, el Éxodo. Cuando José murió, no solo dejó testamentos materiales, sino también un sólido legado espiritual, la fe en la promesa de Dios y la espera de la realización del plan de redención. Este legado seguiría viviendo en el corazón del pueblo de Israel hasta que Dios cumpliera su promesa a través de Moisés. Siglos después, cuando el pueblo de Israel vivía como esclavo en Egipto, la profecía de José comenzó a cumplirse. Fue en este tiempo de esclavitud cuando Dios preparó a Moisés, un hijo de Israel, para liberar a su pueblo de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. Moisés, con el llamado de Dios a través de la zarza ardiente que no se consumía, se convirtió en el intermediario entre Dios y el pueblo de Israel. Guiado por Dios, Moisés llevó al pueblo de Israel a través del Mar Rojo, escapando de la persecución del ejército egipcio, y comenzó el largo viaje hacia la tierra prometida. La profecía de José sobre la redención se hizo realidad en el Éxodo, uno de los eventos más importantes en la historia de Israel y un hito crucial en el plan de salvación de Dios para toda la humanidad. Este evento no solo fue una liberación material de la esclavitud, sino también una liberación espiritual, cuando Dios quiso que su pueblo entendiera que Él siempre estaba presente y los protegía, sin importar las dificultades que enfrentaran. El éxodo y el viaje del pueblo de Israel por el desierto no solo son una historia de escape de la esclavitud, sino también un símbolo de la prueba de fe y la paciencia. Aunque el pueblo de Israel fue liberado, todavía tuvo que enfrentar pruebas, escasez y tentaciones durante su viaje. Sin embargo, Dios siempre los protegió, les dio maná del cielo y agua de la roca, y lo más importante, les dio los 10 mandamientos, principios de vida para este pueblo y para toda la humanidad. La profecía de José sobre la redención de Israel es la conexión entre la promesa de Dios y el Éxodo. Nos recuerda la fidelidad absoluta de Dios a su palabra y que Él siempre cumple sus promesas, sin importar cuánto tiempo pase, las pruebas que surjan o las dudas que podamos tener. La historia de José y el cumplimiento de su profecía en el Éxodo nos muestra que, incluso en medio de las dificultades, Dios siempre tiene un buen plan para aquellos que confían y obedecen su voluntad. Aunque la vida pueda ser oscura o llena de pruebas, Dios nunca abandona a los que le pertenecen y siempre mantiene sus promesas.
Los pasos del pueblo de Israel en el desierto son lecciones sobre confiar y tener esperanza en un futuro más brillante que Dios ha preparado para ellos.